Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. En el nombre de Cristo, hermanos, vamos a leer esta escritura. Voy a leerla, ustedes la pueden seguir con su vista. Capítulo 29, versículos 1 en adelante. Dice en el nombre de Jesús así: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata. Y para la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de militares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Hermanos, vamos a orar en el nombre de Dios. Bendito Dios, una vez más en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, aquí reunidos, congregados, mi Señor. Nosotros, Señor mío, pido, mi Dios, para poder poner en práctica esta palabra, la ciencia, el conocimiento, Señor, para que pueda entregar fielmente tu palabra, Señor mío, sin ninguna tendencia, Señor mío, de hablar cosas particulares o conceptos propios, mi Señor, ni ejercer, Señor, ningún dominio o manipulación en mis hermanos, sino que sea plenamente la palabra de vida, que sea para nuestra edificación y provecho, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Si bien, hermanos, en esta ocasión quiero exponer un mensaje que para nosotros es importante, como lo hemos estado
considerando, platicando, ¿verdad? A este mensaje yo le he titulado El dueño de todo. Así le he titulado a este mensaje, El dueño de todo. Y conforme a la escritura que hemos leído, nosotros podemos entender quién es el dueño de todo. ¿Sí? De todo lo que hay en el cielo y en la tierra, de todas las gentes, los animales, aún de lo que nosotros hemos hecho con nuestras manos, de lo que hemos logrado, humanamente hablando, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra sabiduría, todo pertenece a Dios. Todo es de Él. Dice la palabra del Señor, vamos a leer más arriba y un poquito más arriba, más. Ahí está. David en el versículo 10 él confiesa, él estaba muy contento porque se iba a construir una casa, un santuario, un templo para el Señor Dios Todopoderoso. Y él estaba muy contento y bendijo a Jehová, Dios de Israel, delante de toda la congregación, y le dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y mire lo que le dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Amén. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Oiga bien esto: pues todo es tuyo. Amén. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas pertenecen a Dios. Mire, los zapatos que usted trae pertenecen a Dios. La ropa que usted trae pertenecen a Dios. Lo que usted tiene en su bolsillo, lo que usted tiene en el banco, lo que usted tiene, sea mucho, sea poco, es de Dios. Usted y yo somos del Creador. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando dice el salmista David, de Jehová es la tierra y su plenitud, plenitud quiere decir totalidad. La totalidad de las cosas que están en esta tierra y la misma tierra son del Señor Dios Todopoderoso. Él es el dueño. ¿Sí? Y luego dice: el mundo y los que en él habitan somos de él. Somos del Creador. ¿Sí? Si Él, hermanos, nos bendice, poco o mucho, es de Él. Todo es de Él. Si nosotros podemos darle a Dios, como dice ahí donde estábamos, vamos a regresar, Primera de Crónicas 29. Si nosotros le damos algo a Dios, ofrendamos algo a Dios, aportamos algo a Dios, dice que es de lo que Él nos ha dado. ¿Sí? De lo tuyo. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? Parece algo así curioso. Todo es de Dios, Dios me da y me permite darle.
me permite darle de lo que ni siquiera es mío, es de Él. Parece curioso, hermanos, pero miren, yo he hablado en algunas ocasiones del derecho que Dios le da al hombre, de que el hombre sea, ¿sí?, lo que él es, tenga la libertad de expresarse, de desarrollarse, conforme a lo que el hombre es en todo, en sus emociones, en sus sentimientos, ¿sí?, en sus afectos. En toda su naturaleza Dios le dio el derecho al hombre de ser él mismo, sin dejar de ser Dios lo que Él es. Entonces Dios me dio a mí una bendición, y le da a usted una bendición, de otorgarnos bienes, de otorgarnos un trabajo, de otorgarnos un salario, de otorgarnos una casa, ¿sí?, de otorgarnos muebles. Y todo lo que tenemos, Dios nos dio esa bendición. Dios nos lo otorgó y nos da el derecho de decir que es de nosotros, ¿sí?, aunque nosotros mismos y lo que tenemos pertenece a Él, ¿sí?, y nos da el derecho también de ofrecerle. ¿De ofrecerle qué? A ver, vamos a ver ahí en el versículo 6 y ahorita el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente. ¿Sí? Ellos ofrecieron voluntariamente. Dios, ¿sí?, no te pide cantidades. Dios te dice que lo que tú le vayas a dar, sea mucho, sea poco, sea voluntario. Eso es lo que Dios quiere. David dio mucho, pero para Dios no contó lo mucho, sino ¿cómo lo dio? No es lo que yo doy, sino cómo lo doy. ¿Sí? En el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y luego dice todo lo que dieron, oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Y hay una parte donde dice David que en él tenía su afecto. A ver, ¿qué versículo es por ahí? No le puse mucha atención, más arriba. Dice, porque en la casa de Dios tengo mi afecto. Dice, yo amo. En otras versiones, dice, porque tengo mi amor en la casa de Dios, y por eso Él dio. La casa de Dios era la obra que se estaba haciendo, la obra de Dios, y David amaba aquello porque David amaba un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios. Entonces Él dispuso su corazón y tenía muchas cosas, riquezas guardadas, y dice, todo es de Dios. Ahí está. ¿El 3? Sí. ¿El versículo qué? El 3, a ver. Sí. En una versión dice, tengo mi gusto, en otra dice, tengo mi amor, en otra dice, tengo mi afecto. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Es decir, David tenía ahorros, ¿verdad? Dice, eso es mío, particular, era como sus ahorros. Imagínense un rey, ¿cuánto ahorraba? Tenía mucho. No quiero estar, hermanos, no quiero que usted piense que yo estoy enseñando que dé mucho. Yo estoy hablando de David. Yo estoy hablando que nosotros tenemos que dar voluntariamente. David era voluntario y era un rey, tenía mucho y dio conforme a lo que él tenía. Porque no podemos dar, dice Pablo, conforme a lo que no tenemos, sino a lo que tenemos. Él tenía mucho y él ofrendó mucho. Tenía un tesoro particular, vamos a decir, una cuenta.
como dijéramos hoy, particular de él, de riquezas, oro, plata. Dice que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. O sea, él había dado otras cosas, pero tenía particularmente riquezas, y él también dio. ¿Verdad? Entonces, cuando David mira al pueblo, mira a los principales de las familias, ¿sí?, el ánimo, él bendice a Jehová. Y él cae a la cuenta, él llega a razonar, dice, pero todo es tuyo. Todo es tuyo. Si yo tengo esto, o si el pueblo y yo y los príncipes del pueblo tenemos esto, es porque tú nos lo has dado. Y es tuyo. Si todas las cosas son de Dios, lo que nosotros tenemos, hermanos, fíjese, hasta nuestros hijos. ¿Usted se acuerda de Job? Job era muy rico y tenía hijos. Sí. Y tenía salud. Y parece que su hogar era un hogar estable. Pero lo que Job tenía, todo era de Dios. Y un día Dios quiso quitarle todo a Job y dejarlo en la ruina. Dios quiso hacerlo. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo, hermano Gustavo? Más que nada era para probarle a Satanás que aún en las pruebas que iba a tener Job, no le iba a maldecir, al contrario, iba a permanecer fiel. Iba a hacerle fiel y aún, bueno, que todo lo Jehová Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Se fija? Job sabía que lo que él tenía era de Dios. Y a la hora que Dios quisiera se lo iba a quitar. Y Dios lo hizo. Y Job entendió. No es algo fácil, hermanos, es algo difícil, hasta los hijos. Todo perdió. Sí. Pero él entendió, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Pues ese es él. Sea bendito su nombre. Sí. Pues cada uno de nosotros tenemos una casa y le damos gracias a Dios, y qué bonito porque tenemos un techo, algunos bienes, muebles, pero sabe una cosa, si Dios quiere un día nos la puede quitar, así de sencillo. Dios lo puede hacer. Y podemos decir, hermano, no hable así, no diga eso, es que es la realidad. A mí no me gustaría, ni a usted, pero si Dios quiere, lo puede hacer. De alguna manera Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es Él. Y yo le puedo decir al Señor, ¿por qué lo hiciste? Y Dios me va a responder, es que es mío. Y yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Sencillamente. Porque Él es soberano. Y entonces, es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. Todo lo que existe tiene un dueño. Todo tiene un dueño. Nosotros tenemos un dueño. Los rebeldes, pecadores, blasfemos, tienen un dueño. No se quieren sujetar, pero ellos tienen un dueño, y un día, dice Dios, ante mí se doblará toda rodilla. Un día, hasta los hombres más duros y rebeldes, blasfemos, que odian a Dios, caerán de rodillas y confesarán que Él es el dueño de ellos mismos y de todo lo que existe. Un día lo hará, porque Dios lo ha dicho. Vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará que Él es Dios, que Él es el Señor, el dueño. Entonces, vamos hacia allá, hermanos. Esto es una forma, hermanos, de hacernos conciencia, la explicación, de hacernos conciencia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos aferramos a lo que tenemos, a nuestros bienes, ¿verdad? Pensando que están seguros, pero que en cualquier momento se puede disipar todo, porque Dios quiere. Así de sencillo. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer
ahí en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Perdón, hermanos, perdón, es la segunda carta. Y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, de esto, porque esto para mí, yo no lo había leído tan despacio, ¿verdad? No lo había meditado como en estos días, como estaba yo preparando este mensaje, lo estaba meditando. Y yo encontré algo allí. Allí siempre ha estado. Amén. Solamente que nosotros no ponemos atención, porque a veces queremos encontrar en la Biblia lo que estamos esperando encontrar, algo que se acomode a nosotros, que nos convenga, ¿sí? Pero en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios quiere, sencillamente. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, ahí aparece una palabra, gracia. Porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí. Vamos al 1. Oiga usted lo que dice el 1. El 1 habla que a los hermanos de las iglesias de Macedonia se les dio gracia de Dios. ¿En qué consistía esa gracia de Dios? Imagínese usted, en grande tribulación, es decir, ellos estaban padeciendo, estaban atribulados, estaban padeciendo problemas, no sé, de económicos o de persecución, no sé, ellos estaban atribulados. Y a pesar de que estaban atribulados, acongojados, afligidos, ¿sí? A pesar de eso, la abundancia del gozo de ellos y su profunda pobreza, ¿sí?, producieron algo. ¿Qué producieron? Rica generosidad, o sea, fueron ricos en dar. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros no tenemos, decimos, pues no tengo más que lo mío, ¿de dónde te voy a dar? ¿O de dónde voy a colaborar para la obra de Dios? ¿De dónde? Si apenas tengo para comer yo. Si apenas tengo para pagar la luz o el agua o el teléfono, ¿cómo te voy a dar? ¿Cómo voy a colaborar en la obra del Señor? Ellos estaban atribulados, estaban afligidos, algo estaba pasando en su vida, ¿sí?, que no estaban en bonanza, su condición no era estable, pero ellos tenían mucho gozo, ¿sí?, y estaban en una profunda pobreza. ¿Usted sabe qué significa profunda pobreza? Yo entiendo que ahí está hablando de algo de finanzas, de economía del hogar. Ellos estaban sufriendo una profunda pobreza, porque ahí se está tratando de generosidad. Yo nunca he vivido una pobreza profunda, hermanos, gracias a Dios. A lo mejor un día me toca, Dios me ayude, ¿verdad? Pero ellos estaban sufriendo una profunda pobreza y ¿sabe qué? Estaban contentos. Y algo que supera todas estas cosas, ellos fueron ricos en dar para la necesidad de otros que servían en la obra de Dios, de las necesidades de otros hermanos. Ellos tuvieron, ¿verdad?, una rica generosidad para dar. Una cosa, nadie les exigió, nadie les pidió,
¿Sí? Esa es la gracia que ellos tenían. La gracia es ser capaces, hermanos, de hacer algo que humanamente quizás parece como imposible, como muy difícil. ¿Cómo? ¿De dónde? No puedo. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios. La gracia es la bendición que Dios nos da para nosotros hacer la voluntad de Dios. Si usted no puede hacer la voluntad de Dios, es que no tiene gracia. Pida gracia. No hay gracia. Si yo no puedo hacer la voluntad de Dios, es que no hay gracia en mí, porque la gracia de Dios es capacidad. Es libertad para hacer yo, obedecer a Dios. Otra vez digo, nadie les exigió. Dice, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y Pablo dice, y aún más allá de sus fuerzas. Ellos dieron más allá de sus fuerzas. Pero una cosa, nadie los estaba presionando. Pablo no les dijo, hermanos, pues colaboren, tenemos allá hermanos necesitados. Sí, tenemos necesitados que están clamando, necesitan, ellos claman a Dios. Dice Pablo que ellos le rogaron, déjenos, concédanos el privilegio de participar en este servicio para los santos, permítanos hacerlo. Ellos no pusieron un escudo y dijeron, no, ¿de dónde? ¿No nos ves? Estamos en profunda pobreza. ¿De dónde vamos a sacar para ayudar a aquellos hermanos? Si estoy para que me ayuden, no para ayudar. Ellos no dijeron eso. Esa es gracia. Se oye muy feo, ¿verdad? Pero a veces somos desgraciados porque no tenemos gracia. ¿Sí? Porque nosotros, ¿verdad? Pensamos, ¿sí?, en nosotros mismos y no en los demás. No en la obra de Dios. No hay gracia. Ellos rogaron y dijeron, Señor, hermano Pablo, concédenos, danos el privilegio de participar en el servicio para los santos, déjenos hacerlo. Yo me imagino a ellos rogando, Pablo, pero es que ustedes no pueden, hermanos. ¿De dónde? Si ustedes, miren cómo están, necesitados. Pero ¿sabe qué? Ellos dicen, por favor, te rogamos, déjanos hacerlo. Déjanos. Esa es gracia, hermanos. No es porque yo soy muy bueno, usted muy bueno, no. Esa es la gracia que Dios da. Sí, ellos pidieron gracia y Dios les otorga esa gracia. Y mire lo que dice, vamos a seguir adelantito un poquito. Y no como lo esperaban, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se dieron. Es decir, no contaba lo que ellos dieron, hermanos, sino que ellos mismos fueron como una ofrenda para Dios. Su voluntad, su generosidad de ellos mismos fueron como una ofrenda agradable para Dios. De manera, dice, que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aparece otra vez gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aparece varias veces esa palabra. Dice Pablo, no hablo como quien manda. Oiga lo que está diciendo Pablo. Yo no hablo como quien manda. Pablo le está diciendo, abunden en esta gracia. Sí, abunden. Él está dando testimonio de aquellos hermanos que estaban en profunda pobreza. ¿Sí? Y Pablo está haciendo, o exhortando, hermanos, que debido al testimonio de los hermanos de Macedonia, ustedes, corintios, abunden en esta gracia.
Y no lo digo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia o de la disposición de los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro. Yo quiero poner a prueba por lo que aquellos están haciendo, que ustedes también su amor es sincero para las necesidades de los santos, que ustedes no son mezquinos, que ustedes son sinceros, ¿sí? Porque ya conocéis la gracia, oigan, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo Él rico. El dueño, hermanos, ¿sí se acuerdan que leímos? El dueño de todo, el dueño de todo, el dueño del cielo, de la tierra. Porque Jesús es el dueño de todo. Dice Pablo que Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Y Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el heredero de todo, el Hijo. Entonces el Hijo de Dios, el dueño de todo, siendo el rico, dueño de todo, dice, se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Para que con su pobreza fuésemos enriquecidos nosotros. Los hermanos de Macedonia, hermanos, con su pobreza que dieron sobre sus fuerzas, ellos enriquecieron a otros. Así Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros vamos más allá, hermanos, de nuestras fuerzas, porque queremos, no porque nadie me está obligando, o porque alguien me esté forzando, ¿sí? O porque alguien me esté manipulando, yo quiero, ¿sí? Y tengo la disposición, la voluntad, ¿sabe qué? Debo de bendecir a Dios, porque es la gracia de Cristo en mi vida, ¿sí? Estoy obrando como Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor de mí. Dice, y en esto doy mi consejo. Ese es el consejo de Pablo. ¿Dónde quedamos? Así déjalo si quieres así. Versículo 10. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Es decir, que ellos anticipadamente, ¿sí? Ellos tenían la intención, el propósito de hacerlo. Desde el año pasado, dice, bueno, ahora háganlo. Así también, dice, lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Háganlo. Como los de Macedonia lo hicieron, ustedes háganlo. Colaboren para la obra de Dios. ¿Sí? Conforme, oiga esto bien, conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si yo tengo la voluntad, Dios acepta esa voluntad, ¿verdad? Conforme a lo que tengo. ¿Sí? Porque hay algo, hermanos, también debemos de tener cuidado. Debemos de ser prudentes. Porque hay quien se emociona y dice, yo quiero dar para Dios, y va y pide prestado por todas partes y se endeuda. No, dice la palabra conforme a lo que tiene. Nada más. Nada más. Yo no sé cuánto tenga usted, cuánto tenga Dios, pero Dios dice, conforme a lo que tienes, colabora para la obra de Dios. Porque la obra de Dios, hermanos, se mueve, ¿sí?, por nosotros, por la bendición que Dios nos da a nosotros. ¿Sí? Va a proveer Dios de alguna manera. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Pablo dice, bueno, yo no estoy diciendo esto para que si ustedes les dan a aquellos, les ayudan o colaboran en la obra de Dios, otros van a estar pues muy bien y ustedes van a estar necesitados. No, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Tú tienes ahora, no suple la escasez o la necesidad de otros, si puedes hacerlo, porque tienes. ¿Sí? Para que también cuando ellos tengan abundancia suplan tu necesidad, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, esa es la forma, ¿verdad? La economía de Dios.
cómo nos bendice, hermanos. A través de lo que Él nos bendice, Dios nos exhorta a colaborar en su obra. ¿Sí? A colaborar personalmente. No porque alguien me lo exige, no porque alguien, ¿verdad?, me presiona, sino porque yo soy consciente que Dios me bendice. Poco o mucho me bendice, bueno, yo lo voy a hacer. Si quiero ser obediente, vamos a seguir. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. O sea, era algo que ellos habían reunido para llevarlo a otros que necesitaban, ¿verdad? Que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Ellos llegaban con aquel donativo, con aquella bendición de los corintios. Hermanos de Jerusalén, traemos esta ofrenda de los hermanos de Corinto, de Acaya, de Macedonia. Ellos se las envían. Y así mismo lo hacían, hermanos, con los que salían a predicar. Allí en una de las epístolas de Juan, ¿verdad? Juan habla de esto. Había hermanos que salían por amor de Cristo a predicar sin nada. Entonces, había también otros hermanos y familias que los recibían, los asistían. Porque ellos, dice, salieron por amor de Cristo. Les daban de comer, los atendían. Eso ha sido la forma, el dechado de la iglesia del Señor. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, y dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, ellos buscaban, ¿verdad? El dinero, hermanos, siempre es causa, ¿verdad?, de problemas. Siempre hay problemas. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros procuramos hacerlo todo honradamente delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nadie nos censure, ¿verdad? O sea, eso tiene que haber, honradez, honestidad, porque el dinero, porque lo que se produce dentro, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, finanzas o todo eso, o los tesoros que el mismo pueblo trae para Dios, son de Dios, y para la obra de Dios se tienen que utilizar. No hay, ¿verdad?, otra dirección particular, sino para la obra de Dios. Así debe de ser. Que se ha hecho, hermanos, mal uso en muchos movimientos y cosas como esas del dinero, se ha hecho, pero eso no quiere decir que se anula lo que Dios ha establecido. No lo anula. O sea, lo que Dios ha diseñado para la administración en el pueblo de Dios, para que camine la obra de Dios, ¿sí?, no es anulado por el mal uso, ¿sí?, o el lucro que han hecho de la obra de Dios de la fe otros que han obrado impíamente. Eso está allí permanente, ¿sí? Bueno, dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y que ahora mucho más diligente por la confianza que tiene en vosotros. A ver, ¿cuántos versículos tiene? 24. Muy bien. El 24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Cuál era la prueba de ese amor, hermanos? Dice Pablo, si tu hermano tiene sed, está desnudo, tiene hambre, no le digas, bueno, vete, Dios te bendiga. No hablemos de lengua, dice, sino de corazón. La prueba del amor, ¿qué era? Lo que ellos dieron. ¿Sí? ¿Para quién? Para la obra de Dios, para necesitados, para los que salían a predicar, para la gente que en determinado momento se le ayudaba, qué sé yo. La obra de Dios comprende todo eso. Hay quien ha tenido, hermanos, orfanatos, ha alimentado niños,
ha alimentado a indigentes. Es obra de Dios. ¿Sí? Y han salido adelante, han tenido la bendición, la gracia, ¿sí?, de dedicar su vida para otros, pero en el nombre de Cristo. Vamos al 9, el capítulo 9. Esperamos, hermanos, vamos a tardar un poquito, pero ya vamos adelante. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, de que Acaya esté preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Acaya, o los hermanos de ese lugar, ellos estaban preparados desde el año pasado. ¿Para qué? Para colaborar en la obra de Dios. Y eso que ellos hicieron, dice, estimuló a otros. ¿Sí se acuerda cuando leímos ahorita al principio que David dio, y luego los demás príncipes y luego todo el pueblo se estimularon? Yo quiero, para la obra de Dios. Y entonces los hermanos, ¿sí?, con esa acción, con ese sentir, ¿verdad?, de colaborar, estimularon a la mayoría. Dice: porque he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. ¿Sabe qué hizo Pablo? Envió primero a algunos hermanos allá con los hermanos corintios, y los envió ¿para qué? Para decirles que estuvieran preparados con lo que ellos habían dicho el año pasado. Pablo dice: los envié para que ustedes estén preparados. No vaya a ser que si vayan conmigo unos hermanos de Macedonia, lleguemos y ustedes no tengan nada. Ustedes tuvieron ese propósito, entonces yo los envío para que estén preparados, porque si llego y no tienen nada, me va a dar vergüenza. Me va a dar vergüenza. Dice: por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Ya la habían prometido, y envió hermanos para que, oigan, ténganla preparada, porque va a venir el hermano Pablo y quizás vengan hermanos macedonios, ¿sí? Y si ustedes no tienen nada, se van a avergonzar. Dice: para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No vaya a ser que lleguemos y a la mera hora, hermanos, pues, ¿ustedes prometieron? Dice: no, ustedes tengan la lista para que se vea como algo generoso. Viene Pablo con los hermanos de Macedonia o con quien venga, hermanos, aquí está. Aquí está. Eso es lo que está diciendo allí. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Eso es una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Si nosotros sembramos, hermanos, generosamente, cosecharemos generosamente. Si sembramos escasamente, escasamente vamos a cosechar. Sencillamente así es. Esto no es, ¿verdad?, para quitarle a la gente su dinero, para que la gente... No, porque nosotros vamos a dar conforme a lo que Dios nos dé. ¿Sí? Y no vamos a dar para que Dios me dé, sino porque Dios ya me dio. Y aunque Dios, si lo hago generosamente, me va a bendecir, pero no lo voy a hacer por conveniencia. Voy a dar 100 para que Dios me dé 200. No, lo voy a dar porque Dios me ha bendecido. Eso ha sido mi sentir, hermano. Desde que yo conozco a Cristo, yo he dicho: Señor, yo voy a dar porque me has bendecido. No espero que me des el doble. Si tú quieres, me lo puedes dar, pero yo no lo espero. Yo lo voy a dar porque tú me has dado, nada más. Si quieres bendecirme, qué bueno. Si no, de por sí ya lo has hecho, porque tengo que darte, tengo que ofrendarte. Puedo hacerlo porque tú me has bendecido. Sí, porque la enseñanza, hermanos, o el evangelio de la prosperidad es: tú da 1000 y Dios te da 2000. Da 10,000 y Dios te da 20,000. No es así. Porque entonces estaríamos nosotros, hermanos, buscando de Dios sus bienes
sin importarnos Él, buscando sus dádivas sin importarnos el dador. No es así. Dice, y poderoso, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Nada más. Usted propuso, bueno, Señor, aquí está. ¿Qué dice? No con tristeza. Ay, no, pues es lo último. No voy a quedar sin nada. Voy a descompletar. Sí, voy a descompletar, pues, algo que le iba a comprar a mi hijo, a mi esposa. Voy a descompletar los recibos. No, no descomplete nada. Si no puede, no lo haga. Usted dé conforme a lo que tiene. Y si lo va a hacer, délo voluntariamente, conforme a lo que propuso su corazón, con alegría, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios es poderoso para hacer abundar en mí toda gracia. ¿Qué significa eso? Que yo tenga siempre todas las cosas lo suficiente para abundar para toda buena obra. Dios va a hacer que yo tenga siempre para dar. Esa gracia Dios me la va a dar. ¿Sí? Yo tengo que pedirle. ¿Sabe qué? Muchas personas, hermanos, somos muy difíciles para dar. Yo me cuento, somos muy difíciles para dar. Máximo cuando no tenemos un salario así que digamos holgado. ¿Sí? Pero el hecho de tener un salario es una bendición. Pero si es difícil para dar, entonces yo le voy a pedir a Dios, Señor, dame gracia. Porque yo quiero tener esa generosidad. Dame gracia. Que no tenga miedo. ¿Sí? Que no lo haga por necesidad. Voy a dar para que Dios me ayude a pagar aquí y allá. No, yo voy a dar porque Dios me bendice. Y si no tengo, bueno, Señor, dame para colaborar en tu obra. Dame, porque yo quiero dar. Yo quiero darte a ti, Señor. Vamos a dar, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Para eso. Para honrarlo a Dios. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera es la semilla, el grano que sembraba. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esos frutos de justicia, hermanos, cuando pensamos en la prosperidad, no nos importan los frutos de justicia. Nos importa qué vamos a obtener en esta vida. Los frutos de justicia, hermanos, están allá. ¿Sí? Si tú prestas a los que te prestas, si tú das a los que te dan, no tienes frutos de justicia. Pero si tú das al que no te va a regresar, tienes frutos de justicia. Tienes frutos de justicia. Si tú das a Dios, ¿sí? No porque quieres que Él te dé doble o triple, sino porque tú amas a Dios y porque sabes que de Él son todas las cosas, estás haciendo frutos de justicia para el día de la eternidad, no para esta vida que se acaba, para que estéis enriquecidos en todo. Óigalo bien, Dios quiere que estemos enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. ¿Para qué? No nada más en la iglesia, en la obra de Dios. Quizás pueda haber alguien por ahí necesitado. ¿Sí? Quizás pueda haber a alguien ahí que necesita, indigentes, personas. Pues yo traigo aquí, yo voy y le compro algo de alimento. Tengo para todo. Pero eso viene, hermanos, cuando nosotros, ¿sí?, pedimos gracia, y la gracia de Dios empieza a trabajar en nosotros. Entonces para nosotros es todo es una bendición. Dar es una bendición. Sí. Recibir es una bendición, no porque tengo más y estoy acumulando más, sino porque tengo para dar. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Óigalo bien, esto es muy importante. Lo que nosotros damos para la obra de Dios no solamente suple o provee
lo que falta a nuestros hermanos, quienes ellos sean, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando usted da para la obra de Dios, ¿sí?, y esa bendición llega a otros, aquellas personas dan gracias a Dios. Y eso, hermanos, dar gracias a Dios, que lleguen a Dios gracias, muchas acciones de gracias, ¿verdad?, honra a nuestro Dios, y esto nos debe de satisfacer. Dios está complacido con nosotros, porque mis hijos andan conforme a mi voluntad. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. ¿Cuál es esa obediencia que se profesa al Evangelio, hermanos? Ser liberales en la obra de Dios, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Obedecer, hermanos, o ser liberales en la obra de Dios es obedecer, es obediencia, ¿sí? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. A ver, suben. Y miren lo que dice: gracias a Dios por su don inefable. Bueno, el don de la gracia, hermano. El don de la gracia. ¿Sí? Cuando usted da de corazón, usted no se siente contento. Usted no siente satisfacción. Yo sí, hermano. ¿Sí? Y cuando doy, me quedo así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Me siento miserable. Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo quiero que Dios me dé gracia. No quiero que me haga rico. De lo que Dios me dé, yo tener gracia para poder hacerlo. Quiero y pido a Dios, ¿verdad? Vamos a mirar 1 Corintios 16. Vamos a mirar. Miren esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Había un orden, hermanos. ¿Sí? Ofrenda para los santos, o sea, para la obra del Señor, para todo, para unos y para todos, dijo Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta ofrenda, hermanos, el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, ¿sí?, cada primer día, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según que, según haya prosperado. ¿Cuántos primeros días de la semana tiene una semana? Mundo. La semana nada más tiene un primer día de la semana. Yo entiendo así, hermanos. Cada semana, cada primer día de la semana, es decir, semanalmente, sí, según hayas prosperado, Dios te haya bendecido, aparta algo. Aparta algo, ¿verdad? Guárdalo, dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A Pablo no le gustaba que cuando él llegara, a ver, vamos a recoger una ofrenda, a ver, porque voy a llevar a los hermanos de allá, y por allá los hermanos están padeciendo hambre, necesidad. A Pablo no le gustaba eso. Pablo, él decía, bueno, yo creo que ese fue el Espíritu de Dios que habló en él, ¿verdad? Sí. No, bueno, yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Hay algunas congregaciones que tienen su forma, lo importante es colaborar, pero vamos a ver este dechado, ¿verdad? Semanalmente, ¿cómo te fue entre semana? ¿Cómo Dios te bendijo? Bueno, según eso, aparta algo. Así de sencillo. Ese es el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para la obra de Dios. La obra tiene muchas necesidades, ¿sí? Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Este iba a Jerusalén. Yo voy a enviar a alguien para que lleven
su donativo a Jerusalén. Pero ustedes ya van a tener lo que cada semana han reunido. ¿Sí? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque pues por Macedonia tengo de pasar. Bueno, vamos a ver Lucas 8:12, 1 y 2. Ya estamos terminando, gracias a Dios. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿A quién? A Jesús y a los 12. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Por qué ellas le servían de sus bienes a Jesús? Ahí dice ¿por qué? ¿Porque Dios les había enriquecido? No. Él las había sanado, era gratitud. Las había liberado de demonios, de enfermedades. Ellas estaban contentas, ellas estaban agradecidas con Jesús. ¿Sí? Y ellas quisieron ¿qué? Ofrendar de sus bienes. Le servían. Y la misma obra de Dios, hermanos, sigue hoy. Esa misma obra de Dios continúa hoy. Hay hombres sinceros, hombres de Dios, ¿verdad?, que están trabajando, colaborando para la obra de Dios, para que el Evangelio sea anunciado, para que, como está escrito de Jesús, que anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo. Aquí hay muchos hombres enviados de Dios que andan haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios les ha dado la autoridad para hacerlo. Al predicar el Evangelio de Cristo, hermanos, ellos tienen necesidad. Eso sigue siendo, dice la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla. El que predica del Evangelio, viva del Evangelio. O sea, hay muchas facetas, o no sé cómo se diga, del Evangelio, de la obra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos el deber de colaborar. El hecho que otros hayan hecho mal uso de la fe, hayan hecho mercadería de los creyentes, no quiere decir que esto ya no tiene valor. Esto sigue teniendo valor, porque la obra de Dios sigue aquí en esta vida. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, no lo hacemos, Dios sacará adelante su obra. Pero dice la palabra de Dios, nos rogaron que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos nos rogaron, a pesar de su profunda pobreza, ellos querían hacerlo. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento, verdad? En esta vida, con respecto a la obra de Dios, a colaborar, ¿sí? Con respecto, hermanos, a lo que Dios quiere de los suyos en esta vida. Dice la palabra de Dios que en un tiempo, allá en el pasado, David, ¿sí?, fue tentado por Satanás, y él dice que mandó a Joab a apuntar a los hombres de guerra de Israel. A Joab no quería hacerlo, pero David lo mandó y él fue. Joab no quería, dice, aborrecía el consejo, el mandato del rey. Y fue, y contó todos los hombres de guerra. Llegó y le dio la cuenta a David. Pero aquello indignó a Dios, porque David se confió en su ejército y no en Jehová. Y mandó a un profeta para que le dijera a David, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que has hecho no es bueno. Que te entregue, seas desechado de tus enemigos, que te entregue a la espada de tus enemigos. Bueno, algunas cosas Dios le dijo a David. Dice, o que caigas en la mano de Dios. David dijo, que caiga yo en la mano de Jehová, porque Él es misericordioso. Sus misericordias son muchas. Yo quiero mejor que Dios sea el que me corrija.
Y empezó la mortandad. ¿Sí? Y clamó David a Dios: Señor, yo fui el que pequé, esas ovejas no tienen la culpa. Y paró la mortandad. Dios tuvo misericordia. Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que David quiso ofrecer en la era de Ornán. Ahí quiso ofrecer un sacrificio. Y fue a hablar con el dueño de aquella era o de aquella propiedad. Dijo: véndemela porque yo quiero ofrecer sacrificio aquí a Dios. Y aquel hombre, el dueño, dijo: no, no te la vendo, te la doy, te la regalo, toda es tuya, tómala. Vamos a leerlo, hermanos, porque es muy bonito este testimonio. Versículo, Primera Crónicas 21-24. Miren lo que dice. Entonces el rey David dijo a Ornán: no. Bueno, arriba, vamos a leer el 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi rey el Señor lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. No me den nada. No quiero que me la des, véndemela, porque yo quiero que me cueste. Lo que yo le voy a dar a Dios, quiero que sea mío. No lo que tú me diste, que sea mío. El corazón de David, hermanos, estaba quebrantado porque Dios había herido con mortandad a Israel. Sí. Y él estaba ofreciendo aquel holocausto, ¿verdad?, por todo lo que estaba pasando. Ornán ve al rey y lo quiere honrar: yo te lo doy todo. Todo, imagínese, la tierra, los bueyes, la leña, todo. Dice, lo hacía para que cesara la mortandad en el pueblo. Ornán le da todo, dice David: no lo quiero. Yo quiero que me cueste a mí. A mí, porque es algo mío para Dios. Si usted quiere darle algo a Dios, que sea suyo. Para que honre a Dios. No importa cuánto sea, no importa. Pero que usted pueda honrar a Dios por eso. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Lo que hacemos nosotros aquí en la vida, hermanos, es para bendición de nuestras vidas, hermanos, porque honramos a Dios. Honramos. Vamos a ver estos últimos versículos. Proverbios 10:22. ¿Qué dice, hermanos? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Si usted colaboró para la obra de Dios y se quedó triste, no fue una bendición para usted. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No fue una bendición. Sí, pero si usted colaboró para la obra de Dios y se gozó, usted ha sido enriquecido por la gracia bendita de Jesús. Ha sido enriquecido. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Enriquecer nuestra vida interior. Por demás, dice el Salmo 127, por demás es comer pan de dolores e irse tarde a dormir. Óigalo bien. Salmo 127, para concluir. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. No es en la cama que usted duerma, sino que pueda dormir y Dios es el que da el sueño. No es lo que usted coma, si lo come con dolores, es que Dios le dé la bendición de comer con alegría lo que come. Esa es bendición. Hermanos, esta es una enseñanza para que nosotros entendamos, hermanos, lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere para nosotros en esta obra bendita. Dios, sí,
que tengamos una conciencia que es para Dios, no para el hombre. Yo, con limpia conciencia, os he hablado, hermanos, para que nosotros entendamos el alcance que tiene, ¿sí?, nuestra generosidad. No estoy hablando de cantidades, sino nuestra riqueza de bondad que tengamos, nuestro alcance que tiene hacia la obra de Dios, hermanos. Sea bendito el nombre de Cristo y Él nos ayude. Vamos a orar al Señor.